Y el día de hoy, en este viernes, para invitarnos a asistir a esta exposición, nos acompaña el curador, precisamente Juan José Cogen. Muchas gracias, Juan José. Bienvenido a tus ciudades. Bienvenido, Juan José. Gracias por Con recibirme. esta exposición titulada Multifamiliar Moderno. Cuéntanos, es muy interesante de verdad cómo hemos visto y cómo se ha podido percibir a través del tiempo pues la evolución de la ciudad y la manera también pues de cómo vivimos los capitalinos y cómo se construyen las casas aquí también, ¿no? A ver, yo primero les quiero hacer una pregunta. A ver, Sí. a ver. ¿Qué tan multifamiliar creen que es la ciudad? ¿Cuántos conjuntos habitacionales o multifamiliares creen que haya en la Ciudad de México? Son muchos. Muchos, Yo ¿no? creo, Bueno, creo no sé que si hay suficiente. colonias o delegaciones que es demasiado, como la delegación Benito Juárez o aquí en Polanco, no sé. Tlatelolco, ¿no? Ajá. Los multifamiliares de la En la Colonia del del Valle. Valle. No sé, ¿tú qué piensas? Hay más más de bien? 7,000 en la Ciudad de México solamente. ¿Qué? Más de 7,000 conjuntos habitacionales o vivienda colectiva en densidad, que es más de 4 niveles Ajá. para aglomerar vivienda en la Ciudad de México. ¿Y son suficientes para la cantidad de habitantes capitalinos? Es muy buena pregunta. Ahora yo el te tema- pregunto. No, es muy buena pregunta porque el tema, y justo ahora platicamos que estuvimos caminando en el centro histórico en la mañana, la idea del Sí. multifamiliar, hay una frase muy padre de Carlos Monsiváis, es que los multifamiliares son la utopía moderna del México sin vecindades, ¿no? Claro. El primer multifamiliar es de 1947 y la idea de construir vivienda colectiva en altura era cambiar el modo de vivienda a nivel de banqueta, A nivel. con una idea de vecindad y vivienda que no era unifamiliar, ¿no? Entonces, Claro. la idea de construir en altura cambió los modos de habitar, ¿no? Entonces, Sí, el así primer cabemos conjunto- más. Exactamente, ¿no? ¿No? O sea, hay un tema de densificar centralidades urbanas para que la gente no esté dispersa y en Oye, las Juan José, periferias, donde había ¿no? una casa, por ejemplo, en colonias como la del Valle, una casa, La del ahora Valle es hay un un tema. multifamiliar que construyeron 3 torres de 300 o 400 departamentos cada torre. ¿Cuánto espacio Wow. libre que es que tengan esas torres? ¿Libre? O sea, como recreativo. Exacto. No, pues muy poco. Por no decir que... Sí, nulo. O sea, por no decir que no. Pero estás dándole al clavo del tema. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿No? Porque ese producto de vivienda es inmobiliario, ¿no? Hay alguien que lo vende Claro. y tú lo compras, Claro. ¿no? Claro. Los primeros conjuntos del siglo XX, que es los primeros del 47 al 74, los construyó el Estado, ¿no? Era un producto de Estado benefactor para brindar vivienda digna y decorosa a la población. Entonces, esos conjuntos tenían entre el 70 y 80% de área libre, solo 20 y 30% de área construida. El área libre, que es Era lo esa que decía. cantidad, es parques, jardines, plazas, Así es. circulaciones, equipamientos, servicios. Por eso estos grandes conjuntos modernos son muy buenos, ¿no? Aparte de que ahora están metidos en la ciudad, ¿no? Sí, claro. El multifamiliar insigne, que es el primero, es el Centro Urbano Presidente Alemán. Tal vez lo ubican porque se llama el CUPA o el multifamiliar alemán. Sí, los Cupa Félix famosos. Cuevas, Avenida Esos, Coyoacán, los- Insurgentes. De la Claro. color ladrillo, ¿no? Esos tenían o Es el tienen primero. alberca, jardincitos, abajo Las tiendas, y son como un centro tiendas. comercial. Tienen tiendas. Tal cual, ¿no? tal cual. ¿no? Miscelánea. Caminas al Metrobús, caminas al metro. Sí. Muy ubicados. Bueno, pero los de ahora, ¿no? Entonces son mucho más departamentos y sí hay una alberca, pero de un carril, ¿no? Y sabes que aparecen 3 Exacto. meses antes para Para poder 600 entrar. vecinos, ¿no? Y la parte de áreas verdes son artificiales. Sí, aparte, ¿no? También hay un tema que hay que entender que justo los primeros proyectos de Estado benefactor tenían una razón social del Estado, ¿no? Claro. Los de ahora es un producto Claro. inmobiliario como un coche, tú decides si lo compras o no en función sí, del tú precio, ¿no? decides. Pero lo interesante ahora es qué pasa con estos conjuntos, ¿no? ¿Qué ha pasado en 70 años? Porque también yo les pregunto, si pudieran usar un crédito Infonavit, ¿ustedes lo usarían en una vivienda a 4 horas de acá? Una vivienda nueva, ¿no? Unifamiliar, de estas que desbordan las periferias de las ciudades. Sí. O en un conjunto de hace 70 años, pero que está a una cuadra del Metrobús, Eso a está una bu- del metro, ahí o en sí. la Colonia del Valle. Ese. Sí. O sea, Es Qué una muy buena difícil pregunta, decisión. ¿no? Porque Oye, Juanjo, justo- y a partir de esta exposición es donde nosotros podemos observar cómo ha cambiado la Ciudad de México y cómo es la manera, pues ahora tan distinta de vivirla, De ¿no? entenderla. Sí, totalmente. Esto se presenta entonces en el Museo Nacional de de arquitectura, Arquitectura. del Palacio de Bellas Artes, que eso Ok. es interesante porque a veces es como el ático de Bellas Artes, pero está dentro del palacio, Dentro ¿no? del Es el palacio. tercer piso Súper. y hay una perspectiva padrísima de los murales, porque estás aparte viendo las bóvedas, Ay, se ves ve los muy murales bien. a una distancia con una isóptica muy buena, porque si estás en los pisos de abajo los ves pegados, ¿no?
Y en estas fotos que mostramos se ve justamente el México que construyó estos multifamiliares, ¿no? Son fotografías históricas de la Fundación ICA. Famosísima. Es ¿no? el primer Uf. proyecto que construye ICA, justo en el Sí. 47, y este es el punto de partida son los para la Cupa? exposición. Exacto. Claro. ¿No? ¿En qué fechas y en qué horarios se encuentra la exposición? Va a estar hasta el 17 de septiembre, ¿no? El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y yo creo que es un buen combo para ir primero a ver a Picasso y a Rivera en los Oye, Aprovechando. de veras, y y subimos subes a ver esto. ver Claro. la arquitectura. Vale totalmente la Porque pena. también hay un tema importante ahora que también los escuchaba hablar del elevador, ¿no? Sí. Mostramos películas y documentales del multifamiliar que ha sido escenografía de muchas películas, ¿no? Claro. Pero de todas. Les voy a decir dos últimas muy recientes que seguro ni las ubican, que está ahí, ¿no? Y tu mamá también. Sí. Hay Sí. fragmentos donde Ahí está el puesto, multifamiliar. claro. Y la de qué culpa tiene el niño está muy reciente. Claro. Sí, también. Son todos los pasillos del Sí, es multifamiliar. Cierto. Y hay una muy Esta que padre hablábamos. que se la recomiendo, que justo se llama Elevador, ¿no? Y es una película documental de cómo las personas se paran en el elevador del multifamiliar alemán. Oye, Mira mira, nada o sea, más. todo se unió. Sí. Pero Entonces qué está bien. muy buena, se la recomiendo, y es también un poco regresar al tema social, ¿no? O sea, buscamos mostrar no solamente la arquitectura de los conjuntos, sino Ya cómo se sé. vivía y cómo hizo sentir a la gente, ¿no? Muy bien, está, pues, está buenas. Está muy buena, hay que ir. excelente la exposición. Bueno, aquí está nuestro curador arquitecto, por supuesto, pues la realizaste con una idea extraordinaria y de conocer todo esto que está pasando en la ciudad. Exacto, y ahora podemos saber cómo invertir, Totalmente. ¿no? Vamos a Y tener por una lo mejor menos perspectiva. que haya esa revisión crítica, ¿no? De qué emprendimos de estos modelos multifamiliares y hacia dónde va la vivienda Claro. colectiva Claro. de nuestra ciudad, ¿no? Claro. Exacto. Muchísimas Gracias. gracias, Gracias a Juanjo, ustedes. de verdad, por venir Gracias, a invitarnos, Hombre, al definitivamente. contrario.